Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre el análisis del contexto y diagnóstico del sector La Milagrosa. Nos identificamos como estudiantes de la Universidad de los Andes, específicamente la Facultad de Arquitectura y Diseño, cursando la materia Taller de Diseño Arquitectónico 60. Somos un total de 20 integrantes bajo la guía de la profesora, la arquitecta Sofía Cardoso. En la reseña histórica vamos a hablar sobre los primeros pobladores de la meseta en la cual se encuentra la ciudad de Mérida. Los mismos eran grupos indígenas que subsistían por medio de lo que era la agricultura y la siembra de trigo y demás raíces, además de realizar intercambios o trueques con demás grupos indígenas de la zona. Ellos vivían en los que eran bohíos, estructuras circulares que realizaban con materiales de la zona. En la línea temporal de Mérida observamos la época colonial y el crecimiento exponencial de ciudadanos de origen español en lo que sería el siglo XVII al XVIII. En la Guerra de la Independencia podemos nombrar algunos eventos asombrosos y determinantes en la ciudad, lo que es el terremoto del 26 de marzo de 1812, la pérdida de la Primera y la Segunda República y la creación de movimientos independentistas. En el siglo XX podemos ver ya la relación que hay entre la Universidad de los Andes y la ciudad de Mérida, que incluso lo toman como un punto de referencia para identificar al Estado. La parroquia Milla es uno de los sectores más antiguos de la ciudad y uno de los sectores más populares, y esta abarca lo que es el sector La Milagrosa, el cual ahora estaremos estudiando desde lo que sería la calle principal de los Chorros de Milla, más o menos en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, hasta pues la prolongación de la avenida Los Próceres, que es donde se encuentra el sector en sí. El sector limita al norte con el comedor de la Universidad de los Andes y Santa María al norte, al sur con lo que sería el Parque La Isla, Mucumbarila, el río Albarregas y Corpo Andes, al este con el río Milla, el barrio Andrés Eloy Blanco y San Benito, y al oeste con la Milagrosa Parte Alta o Cristo Rey. A pesar de que este es uno de los sectores más antiguos de la ciudad, su conformación demográfica se remonta más o menos a la década de los 50, y aunque en sus inicios estas viviendas eran bastante precarias, al pasar de los años y con un poco de ayuda de organismos sociales, gubernamentales y también de la inversión de mismos propietarios, se fue teniendo una mayor calidad, tanto en infraestructura como al acceso de servicios básicos como eran la electricidad, el agua, drenajes, etc. El sector de La Milagrosa, el barrio de La Milagrosa, se divide en dos partes: La Milagrosa Alta, Cristo Rey, y La Milagrosa Baja, luchadores sociales. Más adelante podemos hablar un poco sobre lo que sería la dureza. Nosotros observamos que se encuentra Los datos socioeconómicos de la zona se consiguieron a través del Consejo Comunal, el cual determinó un total de 1.654 familias con 4 miembros cada uno de ellas. El 65% de la población se dedica al comercio, tanto formal como informal, un 33% en entes gubernamentales y el 2% restante trabaja en la Universidad de los Andes. Sin embargo, la información no está totalmente actualizada y al faltar la misma, pues se decidieron hacer encuestas directamente en la zona para preguntar a las personas en qué se dedicaban y cómo funcionaba el comercio de allí. Los comercios predominan en la zona. Así que se les preguntó si los propietarios vivían allí o tenían familias en el sector, y pues entre un 62% no viven allí de los propietarios y un 54% tampoco tiene familia en la misma zona. El número de los empleados del establecimiento van en promedio entre 1 y 3 empleados como máximo, predominando un solo empleado por cada uno de los comercios debido a que no tienen suficientes recursos para pagarle a los mismos. Aquí hay una gráfica donde se muestra cada uno de los comercios y el tipo y con la cantidad de empleados. Los empleados, si residen en la zona, la respuesta fue un 65% afirmativa, por lo cual podemos concluir que no necesitan el transporte urbano para dirigirse a sus trabajos, sino directamente que viven cerca de los mismos. Y la edad de los empleados van entre niños, jóvenes y adultos, alcanzando un 40% personas de edades entre 21 y 30 años,
y un 30% niños menores de edad entre 15 a jóvenes de 20 años de edad. Aspectos físico-naturales. La ciudad de Mérida posee de manera general un clima oceánico templado isométrico, que presenta temperaturas moderadas por su ubicación geográfica y por las montañas que lo rodean. Si bien sabemos, la contaminación en los últimos años ha producido una alta en las temperaturas, pero en la zona se ha mantenido un promedio superior a los 14 grados centígrados e inferior a los 24 grados centígrados, manteniendo aproximadamente un valor promedio de 19 grados centígrados. Las precipitaciones son de intensidad media durante todo el año, acentuándose en algunos meses del año como de julio a noviembre, siendo agosto el mes más lluvioso de todo el año, ocupando el 69% de las lluvias anuales. Los vientos dominantes tienen una velocidad aproximada de 4 metros sobre segundo. En el área estudiada, y el área estudiada tiene una latitud de 8 grados 36 minutos 58 segundos norte, una longitud de 71 grados 8 minutos 22 segundos oeste y una altitud aproximada de 1710 metros sobre el nivel del mar. Esta área específicamente cuenta con un microclima específico. Por la influencia del río Albarregas y Milla, así como por las colinas circundantes, el área tiende a presentar temperaturas más bajas que el resto de la ciudad, por el porcentaje de humedad y un porcentaje de humedad superior al resto de la ciudad también. Este efecto es mayormente notable en las horas finales del día, debido a que las corrientes de viento son dirigidas hacia el sector de los chorros y por la formación montañosa del mismo se acumulan allí y son devueltas a la zona. Estas, acumuladas con la humedad y la temperatura del propio sector, durante la noche convierten estos vientos en neblinas, arropando todo el cerro. La temperatura y humedad. Como ya mencionamos, las temperaturas tienden a ser relativamente cálidas en verano y presentan inviernos suaves durante la época de frío. De los meses agosto a enero las temperaturas no superan los 24 grados y estos meses de comienzo del año se registran algunas temperaturas inferiores que generalmente no descienden de los 14 grados. La humedad en valores promedios de la zona central de Mérida en sí varía de 47 a 51%. En cuanto a la insolación, la variación del día no es considerable durante todo el año, aproximadamente varía 37 minutos considerando los registros del año pasado. Esto relacionado directamente a los solsticios de verano y de invierno, teniendo días más largos durante el solsticio de verano, específicamente el 21 de junio, que posee una inclinación norte y alcanza una elevación de 74.82 grados. Por otro lado, el solsticio de invierno posee días más cortos, específicamente el 21 de diciembre, con una inclinación sur que alcanza la elevación de 57.67 grados. Los vientos, la velocidad promedio de los vientos varía según la estación del año, pero generalmente los meses de mayo a septiembre son los más ventosos, con velocidades típicas de 6 km por hora. De septiembre a mayo las velocidades son bajas, alcanzan los 4.8 km por hora, excepto el mes de julio, donde se registran vientos de hasta 8.7 km por hora. Seguidamente, aquí un mapa de la dirección de los vientos y de cómo siguen la línea de los chorros y la línea de los ríos circundantes. En cuanto a las fallas de la zona, generalmente Mérida es un territorio sísmico por albergar la falla del Boconó, que afecta el terreno de 100 kilómetros a lo ancho y 600 kilómetros a lo largo, orientada de suroeste a norte. Según algunos expertos, la falla de Boconó se divide en dos trazos principales, sur y norte, que corren al lado del río Chama. La sismicidad y las precipitaciones excesivas provocan movimientos de masa en la zona, donde principalmente son áreas muy edificadas en pendientes, por lo que temblores de baja magnitud pueden provocar movimientos de tierra que llegan a ser realmente peligrosas en áreas sobrepobladas, en laderas, por lo que puede producir cortes de tierra considerable y sobrecarga de masa de deslizamientos. La vegetación local, en cuanto a la vegetación local, podemos notar que en la zona poblada es escasa y en el área como la avenida incorporan algunos árboles y arbustos en la zona de las islas, así como también en las zonas de la universidad o de los institutos que se encuentran allí cerca. Algunas de las plantas
Más predominantes en la zona son la barba de palo, la guadua, el árbol de zarrapia, el trébol blanco, la sábila eucalipto, los árboles de crotón, pinos, lenguas de suegra y crescentias. Seguido a esto, la hidrología. En cuanto a la hidrología, la zona cuenta con dos ríos principales. El río Albarregas, que es una microcuenca afluente de la subcuenca del Mocotíes, nace en la culata, en el páramo de Mifafí específicamente, y es un importante recurso hídrico de la región. La microcuenca enfrenta grandes problemas de contaminación debido al desarrollo urbano descontrolado en la zona y la falta de tratamientos para aguas residuales. Por otro lado, el río Milla es un afluente del río Albarregas y a su vez un afluente principal del río Chama, que nace en el páramo de los Conejos y pasa específicamente por el área estudiada, bajando paralela a la avenida de los Chorros y tiene construcciones a cada lado de sus costados, las cuales están sufriendo socavaciones por los pocos metros que guardan con el cauce del río, presentando grandes problemas de infraestructura en algunas viviendas por exponer sus fundaciones. Variables urbanas. Basándonos en la Gaceta Oficial de las Ordenanzas de Uso de Suelo, referidos a la poligonal urbana del municipio Libertador, este sería un eje de actividad múltiple secundario de la colectora 2, Avenida de Chorros de Milla y Alberto Carnevali. Eh, Esta se divide en 4 tramos, los cuales se rigen por lo siguiente. Pues bueno, el uso principal de la zona es de viviendas unifamiliares y bifamiliares, con un máximo de altura de planta baja más 2 pisos. También cuenta con viviendas multifamiliares, estas con un máximo de planta baja más 6 pisos, todos con un porcentaje de ubicación del 80%. Estas pueden incluir un uso complementario, como un comercio tipo 2, talleres de producción y, pues bueno, también la existencia de posadas. En uno de los tramos, también su uso principal pues, es institucional y recreativo. Pues bueno, aquí nos habla de que, pues bueno, pues tomando en cuenta que en uno de sus tramos está incluido el área protectora de la cuenca del río Albarregas, todas las nuevas construcciones o renovaciones que se realicen en esta área tendrán pues fuertes restricciones por pendientes y condiciones geológicas e hidrológicas. Estas deben integrarse pues, de manera física, espacial y funcionalmente a la estructura urbana donde éste se encuentre. Eh, En la sección 5 pues bueno, aquí nos habla de las variables, las cuales están reguladas por la resolución del reglamento de la cuenca del río Albarregas. Sus usos principales pueden ser recreacionales, turísticos o receptivos de tipo 1, 2 y 3. Su uso complementario es comercio de tipo 1 y talleres de producción. Aquí pues un uso que no sería compatible con esta zona ya sería una, una industria pequeña o una gran industria pues. Como conclusión, pues se sabe que hay que tomar en cuenta todas estas normas y restricciones, ya que pues, nos ayudarán en el momento de construir y renovar edificaciones, edificaciones o espacios para que estos se acoplen a la zona y aporten una buena funcionalidad. Estructura urbana. Primero que todo, pues se realizó un estudio de campo conjunto con una encuesta para poder obtener información sobre este sector. La trama urbana pues, se encuentra dividida en tres, en la trama irregular, la trama semi-irregular y la trama lineal. La trama lineal pues, está compuesta por la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, OCRE, el Comedor Universitario y el Centro de Convenciones Bucumbarila. Este cuenta con características de urbanismo moderno. También las edificaciones construidas están dispuestas de forma alargada a ambos lados de la vía principal. Las tramas semirregulares tienen su origen en una composición regular. Sin embargo, estas presentan módulos que eluden el rigor formal para ser dispuestos arbitrariamente por el diseñador. Y por último, la trama irregular, la cual pues pareciera no tener ningún orden en particular y pues no sigue ninguna forma geométrica definida. Hola, mi nombre es Ana Molina y en este caso yo voy a explicar brevemente los usos del suelo del sector La Milagrosa. En la estructura físico-espacial interna del sector existe un predominio del uso residencial, con la presencia escasa de construcciones que albergan el carácter residencial comercial. En cuanto al borde definido por la avenida, existe un predominio de construcciones de carácter comercial industrial, producto de la facilidad que implica el grado de conectividad con gran parte de la zona norte de la ciudad.
En tales condiciones, el sector en su extensión posee fuerte énfasis del uso del espacio privado, con lo cual el espacio público se observa reducido a las vialidades vehiculares y peatonales. Como se ha dicho, el carácter residencial del sector establece reducidas proporciones de espacios para albergar los usos comerciales. Sin embargo, se observan algunos establecimientos residencial comercial que llegan a funcionar de manera intermitente en la estructura interna del barrio. Las construcciones definidas propiamente como comercial industrial se encuentran dispuestas a lo largo del eje de la avenida, en tanto que los principales espacios donde funcionan actividades de carácter asistencial, comunal, institucional, religioso y deportivo se localizan en las zonas más concurridas del sector La Milagrosa. Por acá podemos observar los diferentes usos del suelo que se les da, que se generan en este sector. Y a partir de la tabla de colores del MINDUR podemos identificar cada uso que se le da a la zona. Y aquí también tenemos otros tipos de uso de suelo. Gracias. El perfil urbano, número de pisos, pues se considera, según lo investigado, que predominan edificaciones de 1, de 2 y 3 niveles, y las edificaciones de un nivel se encuentran en menor medida, y muy pocas son de 4 o 5 niveles, entre las cuales las de mayor altura, que serían esas de 4 o 5, son entes públicos para el usuario, tales como Corpo Antes o el Mucumbarila, y algunos comercios privados directamente ubicados en toda la avenida Los Próceres del sector La Milagrosa. Las que tienen menor altura son las que se encuentran en los pasajes, debido también puede deberse a la pendiente o la capacidad de las personas de mantener edificaciones de más de 3 pisos, entre las cuales está la iglesia de La Milagrosa o la Facultad de Forestales o algunas residencias de los mismos, y por lo menos la Universidad de los Andes o OCRE cuenta con un solo nivel. En cuanto al estado de las edificaciones, pues se investigó para determinar cuáles eran las edificaciones con buen, regular o un estado malo, entre las cuales predomina el estado regular, habiendo más que todo casas y viviendas en cada uno de los pasajes en estado regular. Esto puede deberse a que las personas no cuentan con los suficientes recursos para dirigirse a mejorar sus viviendas o mantenerlas. Hay un equilibrio entre edificaciones entre bueno y mal estado, entre las cuales las que predominan en mejor estado son los comercios que se ubican directamente en la avenida Los Próceres o las edificaciones o casas de las personas que cuentan con los recursos para mantener a las mismas. Pero los que son los pasajes en su mayoría, como el pasaje San Benito o Cristo Rey, cuentan con un estado bastante regular o incluso malo. La iglesia vieja de La Milagrosa y el ambulatorio de La Milagrosa, al igual que CDI, al ser entes de servicio a la comunidad, al igual que la casa parroquial, pues se encuentran en mejor estado. Ahora el OCRE o el ciclo básico, pues se encuentra en estado bueno, la mayoría de sus edificaciones, pero en estado regular, debido a de que muchas de ellas actualmente se encuentran abandonadas. Y ahora lo que sería la Facultad de Ciencias Forestales se encuentra en un buen estado, al igual que la Facultad de Geografía. Bueno, en este análisis encontramos edificaciones con grano fuerte y medianamente fuerte, en el cual podemos encontrar infraestructuras o espacios de carácter deportivo, como sería el Estadio Remy Prado y el Estadio Carlos Emilio Muñoz Orá, algunas edificaciones con elementos más rurales o características más rurales, como sería la Casa Comunal, la Cervecería La Curva y algunos otros comercios. Y también podemos identificar lo que sería el ambulatorio La Milagrosa y el restaurante Los Molinos, como edificaciones coloniales. En lo que sería la iglesia vieja de La Milagrosa, observamos que tiene elementos bastante clásicos. Y finalmente podemos hablar un poco de lo que sería la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Corpo Andes y Mucumbarila, como edificios brutalistas.
En un inicio, bueno, podemos decir que todas estas edificaciones brindan de patrimonio y de identidad al sector, ya sea por la magnitud de la edificación, por el uso de los servicios que ésta ofrece o por la cantidad de años que se ha mantenido vigente en el sector y que evidentemente pues la comunidad le otorga cierto carácter sentimental a las mismas. En los llenos y vacíos podemos observar pues que las viviendas o los comercios o los organismos estatales pues son de un tamaño bastante compacto y pequeño. Sin embargo, al unirlos se ve la extensión y, por alguna manera de decirlo, lo densa y lo compleja que es en comparación del terreno en general. El sector de Milagrosa se podría separar en dos zonas principales en términos de servicios. Por un lado tenemos la parte baja, que sería de la entrada del Parque La Isla hasta el sector del Amparo, y por el otro lado tenemos la parte alta, que sería el Cerro de Cristo Rey. La parte baja cuenta con una infraestructura de servicios completa. Hay servicio de electricidad, de agua potable, de desagüe, de teléfono y de internet. El problema realmente está en la parte de Cristo Rey, que entre sus principales problemas está el desagüe, el servicio de internet y sobre todo el agua potable. Cristo Rey no forma parte de la red urbana de acueductos, sino que tiene su propio sistema de distribución de agua potable, el cual ofrece servicio únicamente cada 4 o 5 días y en el momento que hay servicio suele durar de unas 2 a 4 horas. Entonces, ese es el problema más grave en la zona. El otro problema que se ve son esos dos puntos marcados en verde, que son más propensos a inundaciones cuando hay lluvias de mediana intensidad. Este se afecta a la parte baja y lo que sucede en esos dos lugares es que la forma del terreno tiene una forma de embudo, por lo que acumula una mayor cantidad de agua que, como se puede ver acá en este mapa, los puntos en negro, justo en esas dos zonas solo hay un único punto de desagüe, que no es capaz de absorber todo el volumen de agua acumulado. La trama vehicular del sector se podría definir como una combinación entre dos tipos de trama, una lineal y una irregular, que como podemos ver acá, principalmente se organiza en relación a la avenida Los Próceres, la cual forma parte de la local 7 y es una de las principales vías de acceso a la ciudad, por lo que es necesario que el tránsito de vehículos sea eficiente en la zona. Pero, por el otro lado, tenemos una alta densidad poblacional, por lo que la presencia de peatones en la avenida es muy común, que principalmente tienden a cruzar la calle en esos nodos marcados en verde. El problema está que, como pueden ver acá en estas imágenes, no hay ningún tipo de cruce definido ni ningún elemento que ofrezca seguridad al peatón, por lo que el desafío de diseño acá va a estar en hallar maneras de proteger al peatón, pero manteniendo una alta eficiencia en el tránsito de vehículos. El sistema vial peatonal es un resultado de uso y costumbre. En ningún momento hubo una planificación per se, sino que es resultado de las propias sendas que la población abrió y que se fueron consolidando con el tiempo, al punto de incluso llegar a estructurar sectores enteros como lo es Cristo Rey. En la zona se observan dos sistemas de sendas principales. Por un lado está el que permite el paso desde el sector La Milagrosa hacia el Andrés Eloy, del Andrés Eloy a la Avenida Universidad y de la Avenida Universidad hasta la Vía de Emilia. Y el segundo sistema, y el más extenso, es el de Cristo Rey. Este segundo sistema presenta graves problemas de accesibilidad, puesto que por cualquiera de las tres entradas principales que tienes hay que atravesar de una forma u otra por escaleras, que en ciertos puntos alcanzan ámbitos de 1,10 m de ancho y que pueden llegar a tener inclinaciones de hasta 40 grados, presentando un problema no solo para población que presente problemas motores o musculares, sino que realmente es un problema para la población en general, siendo necesario plantear otros sistemas de circulación en el Cerro de Cristo Rey, bien sea mediante rampas, algún sistema de teleférico o escaleras eléctricas, como fue el caso de la Comuna 13 en Medellín. También otro detalle que se puede observar acá en las imágenes es que no hay ningún punto de desahogo. No hay lugares dentro de ese sistema de sendas de Cristo Rey que ofrezcan puntos de encuentro y de esparcimiento para los vecinos, sino que el espacio que ocupa la senda es únicamente el necesario para permitir la circulación de las personas. En cuanto al transporte urbano, la zona cuenta con varias rutas de transporte en las cuales atraviesan la Avenida Los Próceres directamente por el sector La Milagrosa o suben directamente por Los Chorros, en las cuales se encuentran los buses de Santa Ana, Los Chorros, buses del terminal pasajeros que pasan directamente por la zona al entrar en la ciudad de Mérida, los buses Santos Marquina, Vuelta Santa María y servicios de taxi y mototaxis. Esto es importante saberlo porque la zona sí cuenta con servicios de transporte urbano, pero los mismos no son demasiado frecuentes. Algunas de las paradas de buses, servicios de taxi y mototaxis, principalmente las de buses, son creadas
por los entes universitarios o gubernamentales, pero varias de ellas, tanto como el puente o como algunas directamente en las carreteras, son creadas por el propio usuario para facilitarle conseguir estos servicios de transporte, entre las cuales principalmente las universitarias se encuentran en un buen estado, pero los entes gubernamentales o los creados por el propio usuario son bastante paupérrimos, no tienen un buen estado y incluso los propios buses ya no los toman en cuenta para hacer las paradas. En la imagen urbana podemos encontrar primeramente los hitos. Hay hitos principales, hitos secundarios. Estos son los creados por el propio usuario, los cuales le dan un sentido de pertenencia y los ubican en el espacio donde ellos se encuentran, siendo elementos referenciales o simbólicos. Entre los hitos principales no solo se cuentan con espacios públicos para la recreación del usuario, tal como el Parque de los Conquistadores, sino los comercios que tienen más tiempo construidos y laborando en el sector, como la distribuidora en Pingsu y los pasteles Donde Mario. Y algunos de los otros son complementarios o secundarios porque no son tan importantes, pero el usuario siempre tiene noción de los mismos. Algunas licorerías y comercios son hitos principales y otros son comerciales, hitos secundarios, son los hitos más encontrados en la zona. Ahora, principalmente o más importante, como hitos principales está la Iglesia Vieja de la Milagrosa y el Ambulatorio La Milagrosa y el SDI Ernesto Palacio, los cuales brindan servicios de atención a las personas del sector para saciar sus necesidades de salubridad y religiosas. Ahora, con los bordes podemos identificar 4 tipos de bordes: el borde estimulante, el borde regular, el borde malo y el borde ciego. El borde estimulante se encuentra en la avenida Los Próceres, la cual se configura como un atractor de borde construido, producto del grado de conectividad que ésta representa por tratarse de un importante eje de circulación vehicular y que genera conexión con una gran extensión de la ciudad de Mérida. Tal situación hace que el sector configure una estructura físico-espacial dependiente de las condiciones del atractor del borde en cuanto a servicios colectivos, religiosos, comerciales e industriales que se desarrollan a lo largo del eje de la avenida. Como borde regular, tenemos la intersección de acceso y salida del sector. Está caracterizado por conectar la avenida Los Próceres con la avenida principal de los Chorros de Milla, compuesto por comercio urbano y tener un límite sobre el río Milla. Como borde malo, el borde C se caracteriza por el río Milla, el cual bordea la zona del sector colindando con un grupo de viviendas unifamiliares en la calle Las Mercedes. Además, está bordeado por un muro de contención, donde se ubica una pequeña plaza que contiene al frente la Escuela de Geografía de la Universidad de los Andes. Y por último tenemos el borde ciego. Es un borde importante que lo define las condiciones topográficas que presenta la cima del cerro, configurada esta como un atractor de borde natural construido, por tratarse de límites que han frenado el crecimiento del barrio La Milagrosa, producto de las condiciones naturales tales como la presencia de socavaciones y fallas de borde, en las cuales existen construcciones que limitaron el crecimiento del barrio. Gracias. Al encontrarse una vía principal de acceso a la ciudad se pueden identificar 2 tipos de usuarios, los usuarios fijos y los usuarios eventuales. Los usuarios fijos podemos catalogarlos como aquellos que vienen por medio del transporte público, de los peatones y de aquellos transportes de cargas gracias a la cantidad de comercios que se encuentran en la zona. Además de eso, los días sábados se ve gran cantidad de movimiento a lo largo del día gracias a lo que sería un mercado que se ubica en las inmediaciones del Parque Los Conquistadores. Luego de haber analizado la información recolectada, llegamos a las siguientes conclusiones. Lo primero es el CDI, que es un ambulatorio tipo 3, por lo cual cuenta con la suficiente capacidad para atender a la población del sector y las poblaciones aledañas, pero requiere ciertas rehabilitaciones y principalmente es necesario habilitar un acceso para las ambulancias, puesto que el acceso que utiliza la calle principal de La Milagrosa suele estar muy congestionada. Lo segundo es la construcción de un centro comunitario para la comunidad. Actualmente la comunidad no cuenta con un espacio propio para realizar reuniones y eventos, y en su lugar lo que hacen es utilizar la cancha de La Milagrosa
para estos fines. Lo tercero es la inclusión de espacios recreativos, culturales, deportivos, comerciales y paisajísticos, porque como se puede ver acá en el plano de uso de suelos, hay mucho uso residencial, bastante uso comercial, pero hay muy poco uso recreativo, aparte del Parque La Isla y la Cancha de la Milagrosa. Lo siguiente es que es necesario el acondicionamiento de las aceras, la incorporación de mobiliario urbano y establecer ciertos elementos que protejan al peatón. De nuevo, pasemos acá. En esta parte, las aceras, en algunas de las imágenes, se puede ver que tienen anchos bastante reducidos. Algunas son de 1,40 m, 1,50 m. No hay suficiente vegetación, suficiente sombra. Y sobre todo, el mayor problema está con el tema de los cruces peatonales. Realmente, en todo el sector hay un único cruce peatonal definido, que es el que está ubicado en la intersección de la Avenida Los Próceres con la avenida principal de Los Chorros de Milla. En el resto de las intersecciones de los pasajes, no hay ningún tipo de paso definido ni ningún elemento que pueda proteger a los peatones. Lo siguiente es la recuperación de espacios perdidos, principalmente la parte de la Plaza de los Conquistadores, que es esta que tenemos acá, de este lado. La plaza realmente se utiliza únicamente en dos momentos: los sábados, cuando se forma el mercado, y cuando llegan las caravanas de graduación. Entonces, la recuperación que se vaya a hacer de esta plaza deberá tener de una forma u otra, mejor dicho, deberá incorporar en su diseño algunas consideraciones para el mercado que se desarrolla los días sábados. Lo siguiente es el tema de las áreas verdes, que como se puede ver acá en este gráfico, hay bastante área verde, pero estos no son bosques fácilmente accesibles. Realmente las áreas verdes disfrutables por la población son el Parque La Isla, la Plaza de los Conquistadores y la Plaza del Libro, la Plaza de los Estudiantes, perdón, que está en esta zona de acá. Esas tres zonas, la Plaza de los Estudiantes, el Parque de los Conquistadores y el Parque La Isla, llega más o menos a los 45.000 metros cuadrados de área verde, pero tenemos una población que solo en el sector La Milagrosa alcanza los 8.000 habitantes, lo que nos dejaría 5 metros cuadrados de área verde por habitante, cosa que está muy por debajo de la recomendación de Naciones Unidas de 20 metros cuadrados por habitante. Entonces se hace necesario incrementar el acceso a este tipo de áreas. Una de las oportunidades que vimos es que el bulevar ubicado, a ver, disculpen, en este sector, en morado, hay un bulevar que jamás se terminó. Analizando, vimos la oportunidad de que, bueno, lo primero sería terminar ese bulevar, pero se podría expandir por toda la avenida principal de Los Chorros de Millas hasta llegar a la Facultad de Forestales. Y lo siguiente es con el tema del río. Acá sí se pone complicado. Lo primordial sería realizar un saneamiento, por lo que hace falta implementar plantas de tratamiento a lo largo del río para el control de las aguas negras. El problema acá sucede en que el río está empezando a socavar las bases, bueno, desde hace bastante tiempo ha estado socavando las bases de las casas que están aledañas al río, lo que representa un gran riesgo y de seguir así, es posible que suceda lo que sucedió hace poco tiempo en el sector La Pedregosa. Entonces, es necesario realizar una intervención y va a hacer falta desplazar a una parte de la población para evitar el riesgo. Entonces, esa intervención que deberá cumplir, lo primero es que lo que sea que se haga necesita afianzar el suelo y apaciguar las crecidas para cuando sucedan. Y esta intervención debe tener un balance entre la seguridad de la población, pero tampoco puede desplazarla completamente, puesto que esa parte de ahí sigue siendo una parte fundamental de la Milagrosa, tanto por su población como por el desarrollo comercial, que si nos fijamos entre ambos lados de la avenida, el lado que da hacia el río tiene un mayor desarrollo que el que da hacia el Cerro de Cristo Rey. Y por último, tenemos la cima que está ubicada frente al Parque La Isla, en la entrada del Pasaje Libertador. Este es un punto crítico, por lo que necesitamos una intervención que satisfaga las siguientes condiciones. Que es, a ver, permíteme, es esta zona de acá. Entonces, esa intervención debe cumplir con varias condiciones. Lo primordial es que, como va a estar justo enfrente de Mucumbarila, va a necesitar de una manera u otra guardar una cierta relación con él. Y considerando que en toda la zona uno de los usos que más falta es el tema de ocio y el tema cultural, llegamos a la conclusión de que esa intervención debería ser más orientada hacia ese carácter. Lo otro es que como está ubicada justamente en la entrada del Pasaje Libertador, bueno, mejor dicho, está ubicada en el Pasaje Libertador, entrada hacia el Cerro de Cristo Rey, esta intervención no
puede únicamente centrarse en ese carácter de ocio, sino que debe también mejorar las condiciones para la gente del cerro, por lo cual debería de procurar mejorar la accesibilidad al Cerro de Cristo Rey, que actualmente únicamente es por escaleras, y sobre todo, como la población de nuevo de Cristo Rey es bastante vulnerable al no contar con servicios básicos, también a lo largo de su vida tuvieron menos oportunidades laborales y educacionales, esta intervención deberá ofrecer ciertas oportunidades laborales y formativas para la población local. Bueno, eso fue todo.